утонет. Иди отсюда! Куда ты идешь, ты утонешь! Kriegstreiber ist Putin. Er ist mit 200.000 Soldaten in die Ukraine eingemarschiert. Während ihr ruft, Frieden schaffen ohne Waffen, hat Putin unglaublich viele Panzer zusammengezogen, Raketen, Marschflugkörper und hat sie auf die Ukraine gerichtet. Er zerstört Städte, er zerstört Dörfer. Unglaublich viele Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Alte in der Ukraine getötet. Bienvenidos. Aquí en Curiositas Televisión estrenamos nuevo programa, carácter quincenal, por título Lo que los otros no cuentan. Yo creo que es un título bastante significativo de lo que pretende el programa o de lo que les va a ofrecer el programa. El protagonista es Rafa Benítez, un gran conocedor de toda la estrategia y geopolítica a nivel internacional, y nos trae muchas sorpresas. Así que yo les aconsejo que estén atentos y pendientes. Rafa, bienvenido. Muchas gracias, Juan Antonio. Lo que los otros no cuentan, a nivel informativo, evidentemente, cuántas cosas están ocurriendo en el mundo, y parece que aquí la única información gira en torno a la guerra de Ucrania, a las elecciones municipales y poco más. Y ahora también las elecciones generales. Sí, efectivamente, que prácticamente en la segunda parte de las municipales se han unido unas con otras. Tenemos interés por conocer qué está pasando en el mundo, cuántos conflictos están habiendo de los que no se sabe nada, cuánta desinformación. Ayer, curiosamente, veía en televisión a un general que decía que no tenía nada claro quién había sido el responsable de la explosión en la presa de Ucrania. Pero claramente lo decía el hombre, no puedo decir que hayan sido los rusos. Es que realmente no han sido los rusos. Yo comprendo al general porque cuando uno sale por televisión, sobre todo una televisión nacional, en la que tienes que, digamos, exponer una serie de cosas, estás sujeto
a los cánones y al reglamento que te impone esa cadena. Correcto. Para que no digas según qué cosas, ya que en Occidente la desinformación sobre el tema de Ucrania es latente, además es sumamente férrea. Es un candado donde aquí solamente los rusos son los culpables, son los malos de la película, y Zelensky es muy bueno y hay que ayudarlo, hay que apoyarlo. ¿Vale? Sin embargo, no estamos viendo la realidad de los hechos y lo que está conduciendo esta situación a Europa y lo que puede afectar directamente a España sobre el tema de que ya está afectando a Europa y a España sobre la guerra de Ucrania. Y una curiosidad. Estados Unidos e Inglaterra, ¿qué papel están jugando en todo esto? Bueno, Estados Unidos e Inglaterra son los artífices de esta guerra. Es decir, Estados Unidos tiene una deuda externa brutal, necesitaba una guerra importante donde su arsenal fuese renovado y además la industria militar pues tuviera trabajo, realmente. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues en el año 2014 se les ocurre, había que echar, empiezan ya a tejer lo que es la idea de que necesitan una guerra en Europa para desestabilizar a Europa. No es una casualidad que el Reino Unido se haya salido del Brexit, que haya hecho el Brexit, no es una casualidad. Además es una cosa ya consensuada y hablada y pactada. De hecho, las encuestas que se hacen a nivel de población, la última que he conocido, habla de que más del 60% de los británicos se han manifestado de alguna forma contrarios a la salida. No pensaban que iba a tener estas consecuencias tan negativas para ellos el abandono de la Unión Europea. Sí, claro. Está claro que Boris Johnson fue un manipulador, era un independentista y además digamos, mentía descaradamente a los ingleses sobre el Brexit. Pero era una cosa que ya estaba hablada, que tenía que ser así por lo que venía después. En el año 2014 se da un golpe de Estado en Ucrania para quitar al presidente prorruso que había. Se puso otro presidente y los ingleses mandaron francotiradores para lo que fue la manifestación de la plaza de Maidán, donde atacaron a población civil para culpar luego a los rusos. Como el presidente que entró todavía seguía manteniendo los acuerdos de Minsk, ¿qué ocurre? No interesó y pusieron a un títere que es Zelensky. Zelensky, pronazi, es un admirador de Stepan Bandera y además modificó todo lo que era la política y la admiración hacia y potenció lo que fue a Stepan Bandera, ¿vale? Para crear un nuevo régimen en Ucrania. ¿Y quién era Stepan Bandera? Stepan Bandera era un ucraniano que fue el que facilitó la entrada a Ucrania de los nazis. Y se hizo nazi. Y entonces, estás hablando de la Segunda Guerra Mundial. Segunda ¿no? Guerra Mundial. Y entonces iba matando a todo aquel que no comulgaba con su iglesia. Todo lo que era protestante contra el régimen de Hitler. Stepan Bandera se los iba cargando. Bueno, hizo un verdadero genocidio. Bueno, este tío estaba repudiado y luego, gracias a Zelensky, lo volvieron a realzar y ahora tiene hasta monumentos y todo esto, ¿no? El caso es que la ideología nazi que existe en Ucrania está muy arraigada y muy fuerte. De hecho, el batallón Azov es un batallón nazi que luego lo hicieron de la parte de la milicia y del ejército ucraniano. También hay muchísimos motivos nazis entre sus líneas y entre ellos mismos. Incluso el propio símbolo que lleva Zelensky es un símbolo, es una mezcla de runas que es un símbolo nazi. Bueno, pero hablando de todo esto, lo que hizo Zelensky, nada más ser presidente, es meter en la cárcel a la oposición. ¿Sí? Sí, a toda la oposición la mete, y sobre todo al principal presidente de la oposición lo mete en la cárcel. ¿Y en base a qué? Bueno, porque era, digamos, contrario a la dictadura que él quiere. Me imagino que con falsas acusaciones, claro. Sí.
No solamente eso, sino que además cierra todos los canales de radio y de televisión y prensa escrita que están en contra de su política. ¿Y la comunidad internacional mirando para otro lado? Callan y miran hacia otro lado, porque esto es lo que le interesa a Estados Unidos. Eso ocurre en el año 2019. Bien, en el año 2019... Y por en medio, perdona, todos los negocios del hijo del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ¿no? Eso ocurre a partir del año 2014 con la administración Obama, donde está Joe Biden como vicepresidente, y el hijo de Joe Biden establece negocios con Ucrania, donde ya se están instalando laboratorios bioquímicos y de armas biológicas en territorio ucraniano. De hecho, hay 26. El caso es que hacen la vista gorda con el tema del tema nazi de Zelensky, ¿vale? Y lo que hace Estados Unidos, bueno, hay la corporación RAND, saca un informe donde describe paso a paso cómo se tiene que producir la guerra en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, para la desestabilización de Europa. ¿Qué es la corporación RAND? La corporación RAND es una parte del Pentágono, una inteligencia militar que elabora estrategias, digamos, de guerra. Uh-huh. ¿Vale? Se puede encontrar en Internet, viene en inglés, se puede traducir, viene en un PDF. Entonces, sí que hay páginas de Internet que se puede encontrar simplemente con que se ponga la corporación RAND. De todas maneras, aquí vamos a mostrar los documentos y vamos a mostrar varias cosas muy interesantes. El caso es que la corporación RAND describe paso a paso cómo se tiene que provocar la guerra para la desestabilización de Europa. Porque Estados Unidos considera a Europa un rival comercial y económico, y hay que desestabilizarlo y hundirlo. No solamente hundir la economía europea, sino además desestabilizar Rusia. Y el eje Rusia-Irán-China. Rusia-Irán-China. Sí, ese es el eje que hay que desestabilizar. Metiendo a Rusia en una guerra se desestabiliza. Uh-huh. O al menos ellos lo creen así. Pero lo que ha ocurrido aquí ha sido que Europa ha estado sumisa a los Estados Unidos y se ha desestabilizado Europa, no Rusia. Rusia cada vez está más potente, cada vez está más rica, cada vez vende más. Habría que saber por qué se ha doblegado la Unión Europea de esa manera al imperio norteamericano. Bueno, pues porque siguen, desde siempre han seguido las directrices que Europa siempre ha seguido las directrices que ha marcado Estados Unidos. Entonces, también ha habido mucha mantequilla, han untado mucho para que gente como José Borrell o como la von der Leyen, la Wunderbrüchen, como se dice por ahí, estén dentro del, digamos, son autoridades que están a favor principalmente de Estados Unidos y que lo que dice Estados Unidos no se cuestiona. No se cuestiona para nada. Uh-huh. Pero no ese es el problema. El problema está que Estados Unidos ha hecho esto para que, primero, empresas, cerebros y economía se vayan a Estados Unidos. Porque la deuda de Estados Unidos cada vez es mayor. Es un país que invierte alrededor de billón con B, de euros al año en armamento. O sea, el gasto militar de Estados Unidos es brutal. Es brutal. No sé si equivale al 2, 3 o 4% más o menos de su PIB, pero es algo exageradísimo. De hecho, en los presupuestos anuales equivale a un 52% el gasto militar. Entonces, le interesa, primero, que haya una guerra y, segundo, pues que desestabilizar. ¿Qué pasa cuando estalla la guerra? Pues nada más estalla la guerra entre Rusia y Ucrania, Israel interviene y reúne a Rusia y a Ucrania. Y además hacen digamos, un acuerdo muy ventajoso para Ucrania. Mucho. Muy ventajoso. Y cuando están a punto de firmar, aparece Boris Johnson, que entonces era el presidente del Reino Unido. Sí, el primer ministro. Primer ministro. Y aparece por orden de la administración Biden
aparece y le dice, oye, ni se te ocurra firmar la paz con Rusia. A Ucrania, se lo dice. Sí, a Ucrania, a Zelensky. Directamente a Zelensky. Con tal no se firma la paz. ¿Qué ocurre después? Bueno, pues la guerra prosigue. Ellos creen que ucranianos creen que van a ganar pronto, que Rusia es una potencia. Es una potencia muy grande, tiene muchísimos recursos, tiene armamento nuclear, tiene un armamento muy moderno, tiene gente mucho soldado, cosa que Ucrania pues no lo tiene y van cayendo pues como moscas los pobres, ¿no? El caso es que se vuela el Nord Stream 2, nos hacen creer que fueron los rusos, luego sabemos precisamente que han sido los americanos, y ahora vuelan la presa. Bueno, y salen todos los medios informativos de España diciendo que han sido los rusos, además de una forma categórica. Y el general que tú mencionas, evidentemente, el hombre tiene la prudencia de decir que no saben si han sido ucranianos, rusos o quién ha sido, ¿vale? El caso es que ¿quién ha sido? ¿Quién ha cometido esa fechoría? ¿Quién ha hecho? Bueno, pues resulta que el Washington Post, el 29 de diciembre de 2022, publica un artículo donde Ucrania está bombardeando la presa. ¿Ah, sí? Sí, haciendo pruebas. ¿Por qué? Porque están en Jersón, donde está el río, que es un río que tiene una anchura de 2 kilómetros aproximadamente, y en una orilla están los ucranianos y en la otra orilla están los rusos. Los rusos están bastante bien porque los otros con la artillería tampoco llegan. Y en cambio ellos sí que llegan. De hecho, destruyeron 2 puentes, ¿vale? Para que no pudieran pasar, y Ucrania va y destruye otro puente para que los rusos no pudieran pasar. Y la cosa estaba así, pero como había un intercambio de fuego y no se avanzaba nada, y se barajó la posibilidad, y de hecho se bombardeó la presa para inundar esa parte y que los rusos se ahogaran, sin tener en cuenta de que el agua no tiene condición ni orden, y entonces se puede anegar una gran superficie como realmente ha hecho. Porque lo que no sabemos es si esa presa se ha roto, o bien por el daño causado hace unos meses por Ucrania, o sí que la han bombardeado otra vez para anegar, digamos, toda esa zona, sin tener contemplación. Bueno, recordemos que Ucrania bombardeó un hospital al que culparon los rusos y luego se demostró que eran los ucranianos. También recordemos que en la central nuclear de Zaporizhia, parece que se dice así, le culpaban a los rusos y fueron los ucranianos. En fin, toda una serie de cosas que aquí los medios informativos, sobre todo las televisiones, nos hacen creer, incluso hasta sacándonos imágenes de videojuegos, sí, como que son combates que tienen los ucranianos que están ganando la guerra contra los rusos. Vamos a ver, llevamos prácticamente más de un año, casi vamos a hacer un año y medio de guerra. Sí. Desde febrero del 22 que se inició. Y los rusos no se han ido. Los rusos están ahí y cada vez están ocupando más territorio. Y Estados Unidos se está cansando ya de Zelensky, porque los estrategas militares del Pentágono están advirtiendo a la administración Biden de que Zelensky puede ser un gran problema. Primero, porque está bombardeando territorio ruso con armamento americano. Tirando drones al Kremlin. Tirando cosas que es armamento americano. Eso puede provocar un conflicto muy importante que nos puede conducir a una tercera guerra mundial. Zelensky no ha parado de querer provocarle esa tercera guerra mundial tirando misiles a Polonia. Montando falsas intervenciones, operaciones de falsa bandera, sí, para culpar a los rusos para que el ejército americano intervenga. Pero es que ya no solamente eso, pero sino me parece poca ayuda a Ucrania la que le está dando Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN. ¿Qué más quiere? Sí, económica, ¿te refieres? Sí, vale. Económica y de armamento, efectivamente, y de apoyo. El armamento y la economía, bueno, pues el armamento resulta que lo están vendiendo a otros sitios. De hecho, han aparecido armas en zulus narcotraficantes, armas que han sido entregadas a Ucrania y han sido vendidas. De hecho, en Murcia, en Molina de Segura y en el Palmar de Murcia aparecieron armas
de Ucrania. No me digas. Que fueron, fueron entregadas por los americanos y estaban aquí en España. O sea, habían sido vendidas. El dinero se está perdiendo. Están haciendo una especulación brutal. Se están llevando un montón de pasta increíble. De hecho, Zelensky se calcula que tiene más de 3.000 millones de dólares ya en paraísos fiscales sudamericanos. Sí. Para cuando acabe todo este conflicto, Para cuando acabe si tiene que salir... Sí. De hecho, ya le están recomendando a Biden, se saben por documentos, que se lo carguen, que se lo quiten de en medio a Zelensky. Se lo quiten de en medio porque va a ser un problema muy grave. Y de hecho, Europa, si sigue jugando el juego de Estados Unidos tal y como está ahora mismo la situación, Europa lo va a pasar muy, muy, muy mal. De hecho, ya se está hablando de que debido a esa inundación, que tampoco tienen nada que ver, va a haber una gran escasez de cereal procedente de Ucrania. Bueno, en la zona donde ha caído, que está cerca de Crimea, además recordemos que la presa estaba bajo dominio ruso, o sea que no tenía ningún interés Rusia en bombardearla. Además ha inundado parte de Crimea, que era territorio ruso, y tampoco tenía ningún interés en hacer daño a los suyos. Con lo cual vamos aquí simplificando la ecuación. Tampoco hay una zona que se vea muy afectada de cereales. Porque recordemos que Ucrania nos han hecho creer que es el granero de Europa o el granero del mundo, y no es así. España misma produce más cereales que Ucrania. Sí, lo único que ocurre es que se le compraba a Ucrania porque era más económico, más barato. Simplemente por la diferencia monetaria entre el euro y la moneda que ellos utilizan. Entonces salía más barato el kilo o la tonelada de cereal, más barata que producir aquí. De hecho, cuando se empezó a hacer eso, aquí en España, Europa subvencionaba para que hubiesen plantaciones de girasol y no se recogieran, se dejaran secar. Y entonces daban subvenciones a los agricultores. Luego, cuando estalló la guerra, siendo nosotros productores de aceite de girasol, en 520.000 toneladas, y solo consumíamos 250.000, el resto lo importábamos, pues tuvimos una escasez de aceite de girasol que disparó el precio de girasol a de oliva. Pero ya no solamente eso, sino todo en general, y que no ha bajado o ha bajado muy poquito. Todo gracias a la guerra de Ucrania, cuando a nosotros no nos afectaba la guerra de Ucrania, en absoluto. ¿Y por qué hace esto Estados Unidos? Bueno, porque Rusia estaba abasteciendo a Europa de energía barata y quería Estados Unidos hacerse con el caso. Y a mí que me da la impresión de que Estados Unidos, no quiere, nunca ha querido que haya una buena relación entre Rusia y la Unión Europea. Hombre, por supuesto, porque tú imagínate, perdería la hegemonía, el dólar dejaría de ser una transacción, la moneda de transacción económica en gran parte o en casi todo el mundo, ¿vale? Y podría ser el euro mismo o el rublo. El euro, Europa era una potencia económica y comercial. De hecho, sin la intervención de Estados Unidos, hoy el euro sería la moneda de cambio. Si Helmut Kohl levantara la cabeza. Madre mía. Bueno, Rafa, no tenemos tiempo para más. Ha sido todo un placer. Te esperamos en 15 días aquí en este espacio, lo que los otros no nos cuentan. No cuentan. Y a ustedes también les esperamos, si les apetece, si les ha parecido interesante. En 15 días nos encontramos aquí en este mismo espacio y en este mismo canal, en Curiositats Televisión. Sean felices.